Buenas noches a todos, si me escuchan. Buenas Sí, noches, Juan Carlos. Buenas noches, David. Y buenas noches, estudiantes. ¿Sí me escuchan? sí, sí, sí. Ah, listo. Entonces, bueno, buenas noches. Estamos en nuestra sexta sesión de ciclo 5. En esta clase hoy lo que vamos a hacer es, bueno, hemos venido hablando de literatura. Ayer hablamos de dos momentos muy importantes de la literatura española. Entonces la idea es que hoy, bueno, ya no vamos a entrar como tanto con la historia, sino que vamos a entrar como con el análisis de las obras literarias. ¿M? Nosotros ya habíamos hecho estos ejercicios, pero pues la idea es que cada vez vayamos como adquiriendo más herramientas para poder profundizar en esos temas. ¿Listo? Entonces es muy importante, bueno, ¿por qué analizar una obra literaria? Entonces, la literatura, entonces a mí me va a permitir entender como la vida de otros personajes que han vivido durante el tiempo, ¿sí? Entonces, la literatura se convierte como en ese enlace que yo tengo entre mis antepasados, entre los hombres que ya existieron, entre los seres humanos y entre el contexto actual, ¿sí? Es una forma como también de expresar de cierta forma lo que tiene también mi espíritu, mi alma, ¿sí? Es una forma de conectarme con otras realidades. ¿M? La literatura entonces tiene, digamos que varias funciones aquí, porque puede ser que represente la evasión en donde yo no me aguanto, digamos, como tal, esta realidad y voy a leerme un texto para poder evadir, pues que creo que es un elemento importante, pero no debería ser como lo más principal, sino más bien como ese vínculo que yo voy a crear con ese autor que vivió en otra época. Y también, entonces, más bien me voy a enfocar en que la literatura, desde mi punto de vista, me va a permitir crear otros mundos para pensar que tal vez el nuestro no es el más indicado para vivir, ¿sí? Que tal vez al pensar o al crear, al soñar en otros mundos, entonces voy a tener la posibilidad de que sí hay otros mundos que pueden ser posibles y que este mundo, así como lo conozco, no es el mundo que yo quiero vivir, ¿sí? Y que la literatura entonces me va a permitir recrear esos mundos, me va a permitir irme a conectar con esos autores, con esas obras, con esos sentimientos, con esas emociones, ¿sí? Me va a permitir establecer una relación, un diálogo con todo ese mundo que me está mostrando el autor al otro lado del texto, ¿sí? Me va a permitir recrear mi imaginación, me va a permitir entonces tener una visión más amplia como tal del mundo como tal, ¿sí? De mi mundo. Me va a permitir tener como de expandir como esa realidad que yo tengo y me va a permitir ir más allá, adentrarme. Cuando yo me conecto con un texto, me siento identificado y entonces entiendo que yo tengo una relación con ese personaje con el que yo me siento identificado y entonces puedo entender que hay unas emociones que me afectan, ¿sí? Hay unas emociones que están ahí clavadas en mi interior y que entonces me acercan a ese lenguaje. Veamos así, desde las emociones, ¿sí? Esa es como la primera entrada que yo tengo con el mundo de la literatura, ¿sí? Por eso me siento más afín con unos personajes que con otros. Y bueno, entonces, ¿para qué voy a analizar las obras? Digamos que voy a analizar las obras para poder entender entonces todas esas realidades, para poder comprenderlas de una forma más específica y para poder comprender ese lenguaje, para poder entender, interpretar esa relación. ¿Listo? Buenas noches, Tiffany. Entonces, para eso es la literatura, ¿sí? Si nos dimos cuenta, yo les dije que yo voy a hacer como una reflexión final cerrando como lo del Quijote, ya que ayer no pude. Y miren que el Quijote es una oportunidad para poder comprender que si ven que yo sí puedo soñar,
y puedo pensar en otras realidades y en otros mundos, y que esas realidades entonces yo puedo vivir en libertad, ¿sí? Esa es como la reflexión, como la libertad que yo tengo para poder existir en este mundo, ¿sí? Que no todo está tan delimitado, y que yo puedo atreverme a romper esquemas también, ¿sí? Más en estos tiempos que estamos atravesando, pues venga. Por ejemplo, el Quijote lo catalogaban de loco, él estaba totalmente loco porque estaba desquiciado, leyendo tantos libros de caballería, que él empezó a delirar y empezó a imaginarse una realidad totalmente alterna, ¿sí? Y esos son los sueños. Y entonces cuando usted le cuenta sus sueños a una persona, la persona le dice, pero usted está loco en este mundo, buenas noches a todos, en este mundo usted no va a poder vivir eso, ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces es una invitación a que si se puede vivir, si nosotros lo creemos, sí, lo podemos crear, ¿sí? Y a pesar de todo, del que dirán, a pesar de todas los posibles obstáculos que yo pueda tener, pero no importa, es decir, yo me puedo atrever a soñar, a ir más allá, ¿sí? Y no, sin miedo, ¿sí? Sí, con la total libertad, porque de eso se trata vivir, ¿sí? Para eso estamos aquí en este mundo, para vivir, ¿sí? Y por eso se hace entonces como por eso tan importante el mundo de la literatura, y por eso la literatura nos enriquece como humanos, como humanidad, ¿sí? Porque es a través de la literatura que yo puedo expresar todas las angustias, todos los temores, todos los miedos, también la libertad, el amor, ¿sí? Todas las emociones que están aquí, que hacen parte de mi mundo de vida, de mis experiencias. Y es a partir de la literatura que yo puedo interactuar con todos, con todo, con todo, con todo eso que llevo aquí adentro y aquí también en mi cabeza, ¿sí? Nosotros somos seres racionales, pero también tenemos el espíritu y el corazón, ¿sí? Y por eso la literatura, de cierta forma, entonces une como lo que es la mente con el sentimiento, ¿sí? Los une. Y entonces ahí es esa es como la naturaleza de la humanidad. No somos tan racionales como creemos serlo, pero tampoco somos tan, digamos, tan pasionales, ¿sí? Es decir, debe haber como un equilibrio. Eso desde mi punto de vista, y por eso la literatura entonces a mí me permite entrar a ese mundo, ¿sí? A lo racional y eh, a lo, a lo, a lo, a lo pasional, a lo espiritual, ¿sí? A ese más allá que a veces la razón no me deja mirar, ¿sí? No me deja ver con claridad, porque entonces ya soy demasiado sentimental, pero es que eso es lo que nos hace a nosotros, nos hace como humanidad, ¿sí? Eso es lo que hacemos como humanidad, es lo que nos hace como humanos, mejor dicho. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, voy a entrar ahora sí en materia, voy a empezar entonces a explicar cuál es otra posible forma de análisis. Recordemos que nosotros ya estábamos analizando dos textos la sesión pasada. Listo, buenas noches, que fueron El corazón del actor. Eso en términos, yo les dije que lo analizáramos en términos de imagen y de sentimiento, o sea, lo que me transmitía el texto y las imágenes que yo también iba adquiriendo del texto. Entonces hoy quiero que nos analicemos como tal, entonces con otros elementos que me van a permitir entonces cómo sacarle el mayor provecho a esas obras literarias. Entonces vamos a analizar, listo, un texto narrativo que va a ser corto, y nos vamos a centrar también en los poemas, en el análisis de los poemas, que a veces se nos dificulta un poco porque no entiendo ese autor, porque utiliza términos que para mí son complejos. Entonces, pues la idea es que yo les quiero dar como herramientas para que ustedes comprendan un poema, ¿sí? En cualquier momento, y verán que el mundo de la poesía es bello, es hermoso, es profundo, ¿sí? Y eso es como lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy. Bueno, entonces también a medida que yo voy haciendo el análisis, ustedes también vayan como haciendo su análisis, así como hicimos con el corazón del actor, en donde participamos también con los temas, como de qué percibimos, qué sentimientos
tuvimos a partir de estas lecturas. Entonces, ese es el propósito, ¿listo? Ahora, entonces, bueno, en este momento voy a compartir pantalla para que tengamos claridades como tal técnicas de este tipo de análisis y podamos entonces ahora sí como entrar como al mundo de la literatura, ¿listo? Entonces, bueno, cuando se habla del análisis literario, entonces se hace referencia como a que entonces vamos a coger el texto y lo vamos a partir como por partes, ¿sí? Vamos a mirar cada parte, cómo se está articulando el texto, ¿sí? La literatura entonces me lleva a esos mundos imaginarios, a esos mundos fantásticos, y entonces me va a permitir ir a comprender como toda esa obra, como todo ese legado que me deja cada uno de los autores de acuerdo a la época. Hoy vamos a trabajar como literatura contemporánea. Bueno, cómo identificar el tema y la intención en una obra literaria. ¿Listo? Entonces, el tema, entonces, tiene Profe, que ver con el centro de las obras. profe, Sí, dime. qué pena interrumpir. Chicos, no se van a desconectar, porfa, que a veces yo creo que algunos se desconectan de la mitad de la clase. Y es porque necesitamos hablar más tarde, al final de la clase, sobre el foro, ¿listo? Sobre el ejercicio de foro que vamos a hacer de la hoja de ruta. Entonces, para aclarar eso, para que no se van a desconectar, ya que están hartos conectados aquí. Listo, Listo. profe, solo era eso. Gracias. Listo, sí, chicos. Ahorita yo voy a dejar unos minutos para el final de la clase para poder aclarar esas dudas que tenemos. Ya nos organizamos con David, entonces la idea es como aclararles a ustedes qué vamos a hacer, ¿listo? ¿Qué estrategia decimos utilizar para poder hacer esta actividad, ¿listo? Entonces, ahora sí, bueno, centrándonos de nuevo en el análisis de las obras literarias. Entonces, bueno, la pregunta central es cómo identificar el tema y la intención de una obra literaria. ¿Mm? Entonces, el tema, vamos a identificar que el tema como tal, entonces es el centro de la obra, ¿sí? Es lo fundamental, es de lo que trata toda la obra, ¿sí? Eh, es una totalidad que es constante, es el asunto central de la obra literaria. Entonces, el tema puede ser, por ejemplo, el amor, pueden ser los viajes, puede ser la aventura, puede ser la libertad, puede ser la muerte, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esos son temas que son totalmente universales dentro de la realidad humana, ¿sí? Son temas que todo el tiempo están en nuestro contexto, todo el tiempo está en nuestro diario vivir. Son temas que entonces no son ajenos para nada a nosotros y por eso la literatura nos acerca a lo que somos nosotros mismos, ¿listo? Entonces, la intención, es decir, es mirar para qué está escrita esa obra, pero entonces aquí yo me quiero detener porque, miren, la obra literaria es un complejo, ¿sí? Que tiene tantos elementos que entonces al momento de leerla puede tener muchas interpretaciones, ¿sí? Es decir, yo puedo leer un poema y la interpretación que yo tengo sobre ese poema no va a ser la misma que ustedes van a tener porque yo tengo experiencias diferentes a las que ustedes han tenido, porque mi sentir es totalmente diferente al que ustedes tienen. Entonces, por eso va a ser de acuerdo a la interpretación que tengan. Con el tema de la intención, entonces puede que la intención esté clara, es decir, yo la voy a tener que yo la deduzco por algunos elementos que tiene la obra. Otras veces puede que no sea tan clara y entonces yo voy a tener que deducirla. Pero entonces al momento de mirar la intención es un tema bien complejo porque a veces inclusive el mismo autor de las obras literarias no sabe ni cuál es la intención con la que escribió, simplemente quiso expresar su mundo de vida, sus emociones, sus sentimientos. Entonces, bueno, esto también puede ser como subjetivo, pero para eso entonces es que vamos a entrar como a analizar las obras, ¿listo? Entonces vamos a analizar una obra en términos de tema y de intención, que es lo que me quiere transmitir el autor, ¿sí? Vamos a mirar también que
hay un elemento importante dentro de las obras, dentro de la literatura, y es este tema de los géneros literarios. Aquí la verdad yo lo resumí bastante porque es que bueno, el tema de los géneros literarios la verdad es muy sencillo porque nosotros hemos interactuado con diferentes tipos de texto, pero esto me va a permitir entonces saber qué tipo de texto estoy analizando, ¿sí? Entonces, está el género lírico, ¿sí? El género lírico entonces tiene que ver con todos los sentimientos, con todas las emociones, pensamientos que expresa un autor en una obra y además es totalmente subjetivo. ¿Cómo así subjetivo? Que parte de la realidad como tal del autor. Entonces, este género lírico eh, va a estar, en este género lírico va a estar pues representándolo en mayor proporción la poesía. ¿Mm? Entonces la poesía abarca varios géneros a la vez y los voy a nombrar. Entonces está la canción, ¿sí? Está el himno, está lo que es una oda, ¿listo? Son como esos elementos de la lírica, ¿sí? En general la lírica entonces es todo texto poético, todo texto que tiene como un embellecimiento del lenguaje que se nota por la forma de escribir del autor. ¿Listo? Tenemos entonces el género narrativo. El género narrativo se caracteriza porque crea un mundo de ficción como tal que solo cobra sentido ahí, pero sobre todo se caracteriza porque tiene unos personajes, porque tiene unas situaciones, porque tienen unas acciones, porque pasan unos acontecimientos y porque sucede en un tiempo específico, ¿sí? En unos espacios, es decir, nosotros los identificamos porque describe precisamente esos espacios, porque describe esos tiempos y describe esos personajes, ¿listo? Aquí entonces yo quiero recordarles que dentro del género narrativo, está entonces como tal lo que es la novela, el cuento, ¿sí? También está lo que es la leyenda, también está el mito, está la fábula. Ahí dentro del género narrativo están este tipo de textos. Eh, entonces, aquí digamos que podríamos reconocer obras como por ejemplo un cuento, como todos los cuentos que nos leyeron en nuestra infancia, La Perchita Roja, Los Tres Cerditos, también las novelas, como por ejemplo El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Que son novelas. Y también, entonces existe el género literario que es el dramático. El dramático se caracteriza porque es creado para ser representado. ¿Mm? Este se caracteriza porque tiene también personajes y situaciones, pero entonces la forma en que se narra se destaca eh, la, se destaca que hay diálogos, que hay descripción de escenarios, hay descripción de personajes específicos. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de la dramaturgia, hay obras muy famosas como Hamlet de William Shakespeare, Macbeth, y todo este genio que fue William Shakespeare. También tenemos eh, a, García Lorca con Bodas de Sangre, ¿sí? Hay varias obras ahí bien interesantes y bueno, es representada por una acción y unos personajes. Esto también es un elemento importante al momento de analizar entonces una obra literaria. También tenemos entonces, listo, vamos entonces a analizar como tal un poema, ¿sí? Eh, los otros dos aspectos que ya nombré, entonces son generales dentro de una obra literaria. Ahora nos vamos a centrar como tal en el análisis de un poema, ¿sí? Entonces, dentro del poema vamos a identificar tres elementos que nos van a permitir, además de lo que yo ya les he explicado, que es entonces hacernos la imagen de lo que estamos leyendo conjugada con nuestros sentimientos, con lo que a mí me hace sentir el poema. Y entonces en esos términos vamos a identificar tres elementos para este análisis. ¿Listo?
Esos tres elementos entonces son el hablante lírico, ¿sí? Ese es nada más que la voz detrás del poema, es decir, es imaginarme quién está hablando en el poema, es hacerme la imagen mental de ese personaje que está hablando en el poema, que es un personaje creado por el autor. Es decir, que aquí nos estamos alejando de la idea de que el autor mismo es quien está contando la historia. No, el autor no es, o sea, es decir, en los poemas de Pablo Neruda no está contando el poema, sus emociones, sino que detrás de eso él mismo crea un personaje, ¿sí? Y eso es algo que necesito que tengan claro porque es esa voz detrás, es decir, el personaje que crea el autor, ¿sí? Que puede ser entonces un hombre solitario, un hombre agonizante, un hombre triste, ¿sí? Como me lo estoy imaginando, ¿listo? Está el temple de ánimo y este se refiere al estado de ánimo que se percibe en el poema, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con, por ejemplo, cuál es el ambiente que me está mostrando el autor en ese poema, ¿sí? Es un ambiente lúgubre, es un ambiente entonces triste, o es un ambiente de triunfo, de amor, ¿sí? De enamoramiento. Es como el temple de ánimo sería ese. Y vamos a mirar que entonces otro elemento es el motivo lírico, ¿listo? ¿Cuál es el motivo lírico? El motivo lírico entonces va a ser el tema central que se desarrolla en el poema, es decir, el mensaje que deja el hablante lírico, ¿sí? Esto entonces se va a relacionar los sentimientos y el estado de ánimo, ¿sí? Es como es el tema central, ¿listo? Entonces, en términos de hablante lírico, que es la voz detrás del poema, el temple de ánimo, que también es el estado de ánimo que se percibe en el poema, y el motivo lírico, que sería el tema central del poema. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis de un poema, ¿listo? Ya vamos a entrar como tal a analizar un poema. Para eso, entonces voy a compartir pantalla y le voy a pedir el favor a David que me colabores con el segundo link que te envié, por favor, que para que se lo compartas a los chicos, entonces como quieran mirarlo, si lo quieren mirar desde la pantalla compartida o si se quieren salir de la pantalla y mirarlo como tal en sus computadores, ¿listo? Entonces, bueno, el primer poema que vamos a analizar es, bueno, es el de, perdón, se me perdió, esperen, disculpen un momento. Bueno, el autor se llama Pedro Salinas, ¿sí? Este es un autor que hace parte precisamente de todo este movimiento literario que vimos ayer, que fue la generación del 27. Entonces, pues también yo les dije que íbamos a analizar como también autores españoles, ¿sí? Entonces, ahora el poema al que vamos a ingresar se llama Ayer te besé en los labios. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con este poema? Yo lo voy leyendo y por favor ustedes van a ir como haciéndose entonces las imágenes, ¿m? Los sentimientos, las imágenes, sentimientos y también entonces vamos a hablar, vamos a imaginarnos quién, qué personaje está hablando, ¿sí? Es decir, el hablante lírico, vamos a buscar el hablante lírico, qué personaje está hablando. Vamos a mirar entonces cuál sería el tema central del poema y vamos a mirar cuál sería el temple de ánimo. ¿Listo? Entonces todos ahí muy atentos con esa lectura porque ahorita les voy a preguntar. Entonces, bueno, el poema se llama Ayer te besé en los labios. Entonces, ayer te besé en los labios, te besé en los labios, densos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro más. El tiempo después de dártelo, no lo quise para nada ya, para nada, lo había querido antes. Se empezó, se acabó en él. Entonces, bueno, en esta primera parte del poema hay varios elementos, ¿sí? Lo principal, entonces, es como las imágenes que se les vienen, ¿sí?
Evidentemente, entonces hay un beso, ¿sí? Uno se imagina entonces los labios, ¿sí? Se imagina cómo fue ese beso, ¿sí? Y miren lo que me está diciendo. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro más, ¿sí? Miren, ¿cuál es la figura entonces de relámpago que representa el relámpago? ¿Sí? El relámpago entonces es como tal un estallido de luz que es totalmente fugaz, ¿sí? Y entonces ese beso fue corto, ¿sí? Duró más que un relámpago, que un milagro más, ¿sí? Y me lo compara con un milagro, como con algo que es totalmente imposible, con algo que no es tan creíble. Entonces fue un beso como demasiado especial, demasiado profundo, ¿sí? El tiempo después de dártelo, no lo quise para nada ya, para nada lo había querido antes. Se empezó, se acabó en él. Ahora voy a seguir leyendo y ya esta otra parte, pues ya les voy a preguntar a ustedes, ¿listo? Hoy estoy besando un beso, estoy solo con mis labios, los pongo en tu boca. No, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas, del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca lo que beso que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos. Entonces, bueno, si quieren lo podemos volver a leer como para analizarlo más, pero solo esta segunda parte. Hoy estoy besando un beso, estoy solo con mis labios, los pongo en tu boca. No, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos. Listo. Voy a dejar de compartir pantalla, espero que ustedes tengan el poema ahí como a la mano y voy a leerlos. Voy a mirar entonces ustedes qué interpretan del poema, es decir, qué sensaciones, qué sentimientos les transmite el poema. ¿Listo? Entonces acá, bueno, acá me están hablando ya. Un beso fugaz, una obsesión por un beso que por desearlo tanto no lo puede disfrutar. Entonces, listo, acá hay una interpretación bien interesante. Bueno, Tiffany me dice que es un beso fugaz, ¿sí? Que fue un beso fugaz, eh, que fue una obsesión por un beso, o sea, que se obsesionó tanto como por obtener ese beso que definitivamente no lo pudo disfrutar. También me dice, bueno, eso me dice Kevin, me dice Tiffany que es un beso de despedida, que es un adiós, ¿sí? Eh, que también lo puede recordar. Entonces miremos, a ver, empecemos, entonces miremos. eh, ¿Cuál sería entonces el hablante lírico aquí? Es decir, ¿ustedes cómo se imaginan a este señor? Es un señor que, ¿qué características tiene? Pues yo me imagino, bueno, aquí yo ya les estoy diciendo, yo me imagino a un señor, ¿sí? Me imagino que es un señor, que es bueno, puede ser un señor o un muchacho, pues el caso es que es alguien que está enamorado, ¿sí? Es alguien que está enamorado, entonces puede ser un hombre enamorado, ¿sí? Puede ser un hombre enamorado, pero que también es un hombre que está enamorado de alguien, ¿cierto? Ese sería entonces el hablante lírico, ¿sí? Que, que, que sería como ese personaje que se crea entonces Pedro Salinas. ¿Sí? Vamos a mirar entonces como tal el temple de ánimo, ¿sí? Es decir, cuál es el estado de ánimo del poema, eh, cuál es el ambiente más bien. Entonces es triste, ¿qué otra cosa cómo puede ser el ambiente también, el temple de ánimo? O sea, como que, qué emoción, qué sentimiento, ¿sí? Es de tristeza. Yo también percibo que puede ser como de melancolía. ¿M? Es, es de amor subreal. Subreal, ¿cómo así? ¿Tú puedes explicar con lo subreal, por favor, Geraldine? Bueno, es de amor, sí, también hay amor, ¿sí? Pero entonces, ¿qué? Bueno, hay tristeza y hay amor, ¿sí? Hay enamoramiento. Él está enamorado,
y él le da el beso a esa persona de la que él está enamorada, pero que encuentra que, que de cierta forma es algo que es pasajero. Entonces hay algo de romance, ¿sí? Hay algo de romance. También, entonces, ¿qué prima más? ¿El amor o o la melancolía o la tristeza o como el despecho? Que nostalgia. Uy, sí, también ahí tiene nostalgia, porque nos está expresando que fue un beso, o sea, muy bonito, pero fue muy corto, fue totalmente fugaz a surreal. Surreal, interesante. Lo surreal entonces tiene que ver como con ir más allá, como con algo que se juega con de la realidad, que está más allá de la realidad, que se escapa. Bueno, aquí me dice que hay mucho drama. Sí, pues miren, realmente la literatura, bueno, más que el drama, ¿no? Más bien saben yo qué pienso, que nosotros hemos perdido la sensibilidad. Eso es yo lo que pienso. Amor recuerda ese beso con nostalgia. eh, Listo, entonces tiene amor y tiene nostalgia, ¿sí? Más nostalgia. Entonces aquí es cuando yo les hago el juego de la interpretación. Si se dan cuenta que para todos eh, no va a tener el mismo sentimiento, no va a tener la misma interpretación. Por ejemplo, aquí está la interpretación de que hay mucho drama, ¿sí? Y esa la interpretación es una interpretación válida, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, que hay diferentes tipos de interpretaciones. Listo. Entonces, para resumir, encontramos que entonces dentro del temple de ánimo está la nostalgia y también está el amor. ¿Listo? Listo, está la nostalgia y el amor. ¿M? Está entonces la nostalgia por el amor que no fue, ¿sí? Porque fue un amor fugaz, porque fue un beso tal vez de despedida, como ustedes lo decían. Ahora miremos el motivo lírico. ¿Cuál sería el tema central? ¿Mm? ¿Cuál sería ese tema fundamental? ¿Sí? O sea, ya no va a ser entonces el ambiente, sino va a ser entonces el tema, ¿sí? Va a ser el beso. Exactamente. Va a ser el beso. El tema va a ser un beso, ¿sí? El tema va a ser un beso corto, un beso fugaz. ¿Mm? El amor y la nostalgia sería entonces más bien el temple de ánimo, es decir, como el ambiente del poema, ¿sí? Pero el beso va a ser el tema central del poema porque me está hablando de un beso, ¿sí? Y me está hablando cómo fueron las características del beso, cómo lo percibió el personaje, que fue un beso corto, lo compara con un relámpago y demás, ¿sí? Entonces, por eso es más central, es lo fundamental, ¿sí? Ya no tiene que ver entonces como tal con el ambiente, con los sentimientos, sino con el tema de qué trata el poema, de un beso, ¿listo? De un beso corto, de eso trata el poema, ¿sí? Entonces, ese es como el análisis que yo quería que hiciéramos sobre un poema. Ahora les voy a mostrar otro poema. Listo. Este es de Pedro Salinas. Este es un autor entonces de la generación del 27. Listo. Ahora les voy a mostrar otro autor. Este autor se llama Federico García Lorca y él se caracteriza como por escribir, bueno, él escribe poemas, también escribe obras dramáticas y también pues se caracteriza porque pertenece dentro de la literatura española a una generación que se llama la generación del 98. Este es un movimiento que, bueno, específicamente Federico García Lorca está muy dado de la mano como con el movimiento surrealista, con el surrealismo en el arte. Y bueno, él también entonces se, se da la mano con Dalí, no sé si conocen ese movimiento surreal, que es la exaltación totalmente de sentimientos, pero a partir como de abstracción de lo abstracto, como de no de la realidad, sino de lo abstracto. Entonces vamos a mirar este otro poema. Eh, por favor, David, me ayudas con el siguiente link, con el tercer link, mejor dicho, que te envié. Y yo voy a leerlo también. Voy a,
voy a leerles también el poema, lo vamos a analizar entre todos, vamos a verlo, vamos a analizarlo a la luz de lo que estamos viendo, es decir, de estos tres elementos, que sería entonces el hablante lírico, el temple de ánimo y también el motivo lírico, ¿listo? Eh, listo, entonces voy a compartir un momentico la pantalla para que leamos el poema entre todos y y bueno, entonces ya les está hablando de este autor que es Federico García Lorca. Listo, entonces en este caso, bueno, ¿cuál vamos a mirar? Vamos a mirar el poema que se llama Deseo, ¿listo? Entonces, bueno, un momento mientras lo busco. Se llama Deseo, acá está. Entonces, bueno, aquí también, bueno, miremos entonces esos tres elementos y también miremos, bueno, además de esos tres elementos, metámonos entonces con lo que les expliqué anteriormente, que sería la intención y el tema, ¿sí? ¿Cuál intención tiene el autor con este poema y cuál sería el tema? Que se relaciona también con los tres elementos que estamos analizando. Listo, entonces lo voy a leer y cuando lo termine de leer, los leo a ustedes a ver qué, qué sentimientos, es decir, en términos del ambiente, de todo lo que les he explicado, ¿sí? Entonces, deseo. Solo tu corazón caliente y nada más. ¿Mm? Mi paraíso, un campo sin ruiseñor, ni liras, con un río discreto y una fuentecilla, sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Entonces aquí me quiero detener un poco en la lectura para explicar como algunos conceptos, para que haya una idea más clara del texto. Entonces dice, sin la espuela del viento sobre la fronda. Entonces cuando me habla de espuela, me está hablando, bueno, la espuela es como una flor, ¿m? Que se mueve como en los campos de trigo. Entonces, sin esa flor, sin la espuela del viento sobre la fronda, ¿sí? Y la fronda sería entonces también como tiene que ver entonces con un conjunto de hojas, es decir, como un arbusto. ¿M? Listo, entonces dice, sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Aquí yo les digo que en este poema imaginémonos las imágenes, ¿sí? ¿Qué símbolos hay detrás de esas imágenes, ¿sí? Una enorme luz que fuera luciérnaga de otra en un campo de miradas rotas. Un reposo claro y allí nuestros besos, lunares sonoros del eco, se abrirían muy lejos. Y tu corazón caliente nada más. Voy a volverlo a leer todo de corrido para que haya un significado como más general del texto. Entonces dice, deseo, solo tu corazón caliente y nada más. Mi paraíso, un campo sin ruiseñor ni liras, con un río discreto y una fuentecilla, sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Una enorme luz que fuera luciérnaga de otra, en un campo de miradas rotas. Un reposo claro, y allí nuestros besos, lunares sonoros del eco, se abrirían muy lejos, y tu corazón caliente nada más. Aquí, bueno, yo quiero también hacer una claridad sobre el uso del lenguaje. Si ustedes se dan cuenta, esto, bueno, empieza el poema, solo tu corazón caliente y nada más, y termina diciendo, y tu corazón caliente y nada más, ¿sí? Esto es una elipsis, es decir, que el poeta comienza como termina. Y eso es, entonces es la forma de expresar del poema. Y si se dan cuenta, este poema nos lleva más imágenes, por eso yo les digo que es surrealista, ¿sí? Porque él nos lleva a imaginarnos más allá del solo sentimiento, nos lleva a imaginarnos, nos referencia a imágenes, ¿sí? Y entonces una imagen que nos está diciendo, mi paraíso, un campo sin ruiseñor, es decir, me está describiendo cómo sería su paraíso. ¿Qué es un paraíso? Es un lugar en donde se anhela el bienestar, ¿sí? Ese sería el paraíso. Y él anhela un paraíso, un campo sin ruiseñor, ¿sí? ¿Sí saben cuál es el ruiseñor? Es un pajarito que canta.
en los campos, ni liras, ¿sí? Liras también, entonces bueno, puede ser unas aves en este contexto, con un río discreto, o también pueden ser más bien los instrumentos, con un río discreto y una fuentecilla. Entonces él no quiere el ruiseñor ni las liras, pero sí quiere un río que sea discreto y una fuentecilla. Es decir, ese campo es muy específico, ¿sí? Sin la espesura del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Entonces, perdón, sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Es decir, que el viento, listo, me da la imagen del viento, me da la imagen del viento sin las flores, es decir, sin la espuela sobre los arbustos, ni la estrella que quiere ser hoja, ¿sí? Es decir, como esa hoja que está creciendo hacia el cielo y que también tiene como una luz, ¿sí? Entonces, una enorme luz que fuera luciérnaga de otra en un campo de miradas rotas. Miren esta imagen, ¿sí? Me está diciendo una enorme luz que fuera luciérnaga de otra. Entonces me está hablando de figuras luminosas, me está hablando de la luciérnaga, que la luciérnaga en la oscuridad pues emite mucha luz, es un foco de luz, y me dice en un campo de miradas rotas, ¿sí? Entonces aquí me está expresando como un campo que no, entonces no va a ser como tan perfecto, tan genial, ¿sí? Bueno, y por último, entonces yo solo estoy analizando como las imágenes, no estoy metiéndome con emociones, con sentimientos todavía, porque quiero que eso lo hagan ustedes. Un reposo claro y besos lunares sonoros del eco se abrirían muy lejos, o sea, es decir, hay una posibilidad de un beso, ¿sí? También me está hablando entonces de lunares sonoros del eco, es decir, me está hablando como de la expresión de cómo sería el beso, cómo sería su sonido, y cómo él percibiría ese beso. Y después, y tu corazón caliente nada más, entonces vuelve a la misma imagen con la que inició. Ahora, les voy a pedir a ustedes que por favor, entonces analicemos lo que es el hablante lírico, que sería la voz detrás del narrador, que analicemos también entonces el motivo lírico, que sería el tema central del poema, y que analicemos el temple de ánimo, que sería entonces el ambiente del poema. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a leer qué han escrito. Ah, listo. Entonces ya estamos hablando de figuras literarias. Bueno, entonces hay metáforas, compara la naturaleza con la persona que se refiere, listo. El poema genera una lógica, en muchos solo va en analogía, o sea que hay una analogía, y hay hipérboles, listo. Aquí ustedes están haciendo un análisis que yo no les pedí, pero listo, está interesante porque está bien, listo. Entonces miremos que la metáfora es una figura literaria que hace referencia a la comparación, ¿sí? Y es una comparación que no es directa, es una comparación indirecta, ¿listo? Entonces también, bueno, aquí me dice que en ese sentido está comparando la naturaleza con la persona a la que refiere, es decir, está comparando sus sentimientos con la naturaleza, con algunas expresiones de la naturaleza, es decir, cuando está entonces analizando el paraíso, perdón, el paraíso que es para él, que sería un campo sin ruiseñor, con una fuentecilla pequeña. Entonces está comparando cómo sería ese deseo, cómo sería entonces esa idea del paraíso que tiene él. También me están diciendo aquí que, bueno, compara que es una analogía. Entonces, ¿qué es una analogía? Analogía también es una figura literaria que entonces representa una comparación, pero exactamente de una forma más lógica con la razón, ¿sí? Más ligada a la razón, y la analogía entonces me va a explicar la relación que él está teniendo, es decir, por qué está haciendo esa comparación, ¿sí? Miremos, entonces si hay analogías, y la hipérbole entonces sería una exageración también, ¿cierto? Miremos que, bueno, aquí dice Kevin, dice que me parece que se refiere mucho al sentir con la persona, y su sentir parece estando en ese lugar. Entonces, exactamente de ahí surge, es decir, me está remitiendo a emociones, a sentimientos que él va a tener con una persona,
con una persona, y esa persona entonces tiene que ver con, eh, con las emociones, con los sentimientos que le transmite cuando él está llegando como tal a ese lugar, ¿sí? Cuando él está compartiendo con esa persona en ese lugar. Entonces, bueno, frente entonces al hablante lírico, ¿cómo se imaginan que sea entonces el personaje que se inventó García Lorca? Es decir, ¿es un nombre que qué características tiene? O cómo es esa persona, qué características puede tener esa persona. Entonces, él es un hombre eh, también enamorado, pero es un hombre que tiene bueno, listo, es romántico, pero si nos damos cuenta en este caso, el amor es un deseo, es decir, algo que no está surgiendo, que no ha surgido, ¿sí? Que él se imagina ese momento, pero realmente no lo ha vivido. Entonces es como el amor que es una utopía, ¿sí? Que está enamorado de alguien, pero que no. Definitivamente no se está dando ese amor, no se está dando en la realidad ese amor. Entonces podemos dejarlo en que es un hombre enamorado, ¿sí? Pero que digamos que no tiene frutos de ese amor. No sabemos si el amor es correspondido o no. Podemos pensar que tal vez no sea correspondido aún, ¿sí? Porque lo expresa como un deseo, pero todavía no ha vivido plenamente ese amor. También, entonces miremos cuál sería el motivo lírico, es decir, cuál sería el tema central del poema, en que se fundamenta. ¿En qué se fundamenta el poema? ¿Cuál sería el tema? Bueno, antes de pasar el tema, bueno, que es, listo, una ilusión, que también bueno, aquí me dice Ángel que puede ser una ilusión. El tema puede ser una ilusión, o sea, el tema, listo, deseo, fantasía, la descripción de lo que él cree que es el deseo para él, ¿listo? Entonces, él desea, podríamos decir que sería como un amor no posible o una ilusión, un idilio, ¿sí? Un idilio de amor, pero que no se hace realidad, ¿sí? Un amor de pronto sí platónico, un amor que él tiene, pero que no se hace realidad, puede ser entonces un amor idílico, un amor platónico, ¿sí? Un deseo que no se hace realidad. Sí, ese puede ser el tema general, porque sería como todo el poema lo embarca, ¿listo? Y por último, vamos a identificar entonces el temple de ánimo, que sería entonces como el ambiente bajo el cual se pone el poema. Cuál es el ambiente? Es decir, ahora sí, cuáles son esos sentimientos, cuál es el sentimiento, cuál es la emoción primordial, ¿sí? En este caso podríamos mirar que sí puede ser el amor, el enamoramiento, ¿sí? Perdón, ser feliz, el deseo que él tiene. Digamos que la felicidad no está completa, él no se muestra como un ser feliz porque él tiene como un deseo que no ha sido completamente cumplido, ¿sí? Es como cuando usted tiene ese amor por alguien, usted está enamorado de alguien, pero ese alguien puede que hasta ahora usted lo esté conquistando o puede que no le pare olas, ¿sí? Entonces como que usted, uy, si esta persona me parece súper bonita, súper especial, pero en realidad no se ha concretado como ese amor, ¿sí? Entonces puede ser entonces como el enamoramiento, pero también puede ser como una melancolía, también puede ser, ¿no? Porque pero entonces también, pero no, saben que no están, no, los estoy poniendo aquí también como a que miremos nosotros. Entonces, puede ser puede ser melancólico el, el poema, o más bien, es un idilio, es un amor que no es posible. Entonces, miremos que está el tema de, o sea, el ambiente sería como de el ambiente sería, entonces, ¿cuál sería el ambiente? Bueno, no me escribieron más, entonces lo voy a decir. El ambiente sería más entonces como de anhelo, es un anhelo que él tiene, ¿sí? Como una forma de soñar, es un anhelo, ¿sí? Por eso es. Listo, entonces, bueno, esto en cuanto a nuestro análisis a la luz de, bueno, de las obras literarias, ¿listo? Ahora, entonces vamos a mirar, perdón, de los poemas, porque todas son obras literarias, ¿listo? Vamos a mirar ahora un cuento que es muy cortico, ¿sí? Vamos a mirar y cómo lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar entonces teniendo en cuenta,
Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Sí? ¿Cuál es el tema del cuento? También vamos a mirar entonces cuál es la intención para que lo escribe el autor. Y vamos a mirar entonces la estructura, es decir, qué nos cuenta la historia y cuál es y cómo me la cuentan, ¿sí? ¿Qué nos cuentan en la historia y cómo me la cuentan? ¿Listo? Para eso entonces yo le voy a pedir el favor a David, por favor, para que me les compartas a ellos el primer link que te pasé. Entonces, bueno, este cuento es un cuento corto. eh, Se llama Borges y yo. No sé si lo conozcan, pero se llama Borges y yo. Voy a leerlo. Bueno, no voy a compartir pantalla, voy a leer de una vez el texto así. Y pues para eso le pido entonces a David que por favor me comparta, les comparta a ustedes el link para que todos podamos leer el texto, ¿listo? Entonces, bueno, se llama Borges y yo, es de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, entonces, él ya no es español, él es argentino, hace parte como del boom latinoamericano, es un autor bien interesante para analizar, para leer, y bueno, tengan en cuenta entonces qué vamos a hacer con este texto, tengan en cuenta entonces que vamos a mirar la intención del autor, vamos a mirar cuál es el tema principal del texto y vamos a mirar además eh, cómo está escrito el texto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a mirar. Listo, entonces voy a leerlo. Borges y yo. Al otro Borges, bueno, Jorge Luis Borges. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías del sabor, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas que quieren preservar en su ser, la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o en que laborioso rasgueo en mi guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe estas páginas. Bueno, chicos, ya como se nos va a acabar el tiempo, dejamos el análisis para mañana, ya leímos el cuento, ya sabemos cuál es, entonces mañana ya lo vamos a analizar. Y en este momento, entonces ahora sí voy a entrar como a explicarles cuál es entonces qué es lo que vamos a hacer. No entiendo lo del folio, listo, eso es lo que voy a explicar. Entonces, miren, chicos, yo lo había planteado de la siguiente forma, ¿sí? Yo había planteado que hiciéramos un foro en la plataforma, ¿sí? Pero entonces yo ya estoy hablando con David y llegamos a la conclusión que nosotros, bueno, no sé si David, tú quieres explicarles mejor a los chicos cómo lo hablamos ya, cómo va a ser el foro. Bueno, yo les voy a decir la metodología como tal de qué vamos a hacer y él les va a hablar de la parte técnica, de cómo lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces, miren, yo les propuse un tema, ¿sí? Es el aborto. El aborto es un tema totalmente polémico que tiene, mejor dicho, muchos puntos de vista, entonces por eso lo elegí.
Listo. Les propuse, hagan 2 argumentos defendiendo su punto de vista. Al hacer los argumentos, ustedes debieron haber o deben investigar sobre el tema del aborto de acuerdo a su punto de vista, es decir, cuál es el punto de vista, si estoy a favor o en contra. ¿Listo? Les pedí entonces que investigaran sobre el tema. Listo. Sí, sí, investiguen las fuentes, pongan el link para saber de dónde ustedes se informaron. ¿Listo? Hasta ahí, claro. Les pedí, armen 2 argumentos y me los van a escribir en la ruta de aprendizaje. ¿Listo? Pero entonces, ahora pongan cuidado con esto. Lo que vamos a tener en cuenta también, es decir, esos argumentos deben estar en el trabajo que me van a entregar, ¿sí? Pero también nosotros vamos a hacer como un debate virtual, es decir, ya no va a ser como tal en el foro como yo se los propuse en la hoja de ruta, sino que vamos a hacer un debate virtual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, ustedes preparen muy bien sus argumentos, ¿sí? Necesito que los preparen muy bien. ¿M? Preparen el tema y el foro, bueno, el debate, más bien vamos a hacer un debate ya que existe la posibilidad, claro que sí es obligatorio, porque es donde yo voy a mirar cuál es su nivel de confrontación frente a los otros puntos de vista. Recordemos que la estructura del debate entonces hay un moderador, que es quien va entonces guiar el debate, yo lo voy a guiar, ¿listo? Lo vamos a hacer por esta plataforma, por Zoom. Yo voy a guiar el tema, es decir, voy a lanzar preguntas. ¿M? Ese día les voy a dar unas condiciones, el moderador da condiciones, recuerden que en un debate hay un tema. Sí, el análisis de Julián Ospina es la misma tarea que ya realizamos, entonces lo pueden adjuntar, sí. Y sí, les pido que por favor lo adjunten, me entreguen todo completo, ¿sí? Todo completo. Bueno, eso ya lo voy a ir aclarando. Frente al debate, entonces, sí, va a haber un debate por Zoom. Entonces, yo voy a moderar, voy a hacer una serie de preguntas, ustedes van a ir respondiendo de acuerdo a sus puntos de vista, ¿m? Y para eso pues se va a ir dando la palabra. Yo les voy a dar un tiempo a cada uno bueno, ese día les diré cuánto tiempo para que cada uno participe, ¿listo? Entonces, no sé si David me quieras, por favor, decirles a los chicos cómo hacer, qué día, todo lo demás, por favor. David, ¿cómo que no está? Bueno, entonces, estábamos hablando con David que posiblemente el debate entonces va a ser el, el lunes, ¿sí? Él me estaba diciendo que iba a ser el lunes. Bueno, ya estás, David, ¿sí? Para que les expliques cuándo Sí, va a ser el debate bueno, y lo que ya hablamos. ¿cierto? Sí, ok. Estás conectado el micrófono. No, el lunes, muchachos, el día de monitoría vamos a hacer ese debate o foro, más bien. Eh, no sé, entre las horas de monitoría. Yo pienso que lo deberíamos hacer en la última hora de monitoría. O sea, vamos a usar 2 horas de monitoría normal como siempre lo hemos hecho. Y la última hora, la tercera hora que, pues ustedes ya saben que las monitorías con ciclo 5 es de 5 de la tarde a 8 de la noche. ¿Listo? Entonces el foro se va a realizar de 7 de la noche a 8 de la noche. Entonces, para que ojalá todos estén conectados ahí, los que más puedan. Y pues, o sea, si no pueden estar, denme todos sus argumentos, mándenme en sus, aunque no, o sea, yo ya veo los que están conectados aquí, entonces si veo que no están conectados ese día, creo que no les puedo recibir como tal el argumento, sí, no puedo pues tampoco, yo sé que a esa hora pueden ustedes conectarse porque a esa hora generalmente entra muchas personas. Pero entonces, por favor, puntuales de 7 a 8 de la noche para empezar el foro. Lo vamos a hacer por aquí por Zoom y también creo que la monetaria la vamos a hacer aquí por Zoom. Entonces, eh, nos vemos ese día, yo les pasaré el link y nada, pues la profesora ya les dijo la metodología, igual ya hicimos una clase, voy a ver si subo el video de esa clase, creo que ya no está grabado, para que ustedes también tengan acceso y mirar como la explicación sobre el tema, que eso lo vimos estos días.
Y pues nada, Chicos, yo una creo que cosa, David también, es un debate, o sea, ya como vamos a utilizar la plataforma, va a ser un debate, ¿sí? Recuerden que si yo vi, exacto, si puedes trabajar sobre esa clase que yo, en donde vimos las técnicas grupales, entonces yo les hablaba también del debate, ¿sí? Vamos a hacer un debate virtual, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Listo, entonces, sí, claro, en general, en la actualidad del aborto, mira, Kevin, si tú estás a favor o en contra, vas a buscar argumentos que te permitan entonces encontrar por qué estás a favor. Si estás a favor, entonces vas a tener que encontrar argumentos, por ejemplo, desde, no sé, desde las feministas, desde el cuerpo, desde la mujer, sí, desde, inclusive desde lo que la ley apoya, ¿sí? Si estás en listo. contra, entonces vas a irte a buscar argumentos como desde las religiones o desde, sí, tal vez desde, sí, desde la iglesia, bueno, ahí ya ustedes buscarán información, ¿listo? Por otro lado, entonces es un debate, sí va a ser los dos, la evaluación va a tener 50 y 50, es decir, va a ser el 50% de ese punto, entonces va a ser que esté escrito como tal el argumento y el otro 50 es que ustedes participen en el debate, ¿listo? Si ya tienen como algo de fuerza mayor, no sé qué les pueda pasar, por favor, entonces hacerlo saber y miramos qué hacemos, ¿sí? Pero sí es importante que Sí, porfa. participen en este espacio, porque ya saben, entonces es 50%, o sea, de ese punto, ¿no? El debate y el otro 50, entonces es como tal el escrito, o sea, los dos valen, tienen validez, ¿listo? Esa es la aclaración que queríamos hacer, entonces ya vamos a hacerlo en términos de debate, ¿listo? Va a ser debate, Con ¿listo? respeto también, para Exactamente, chicos, aclarar. yo Entonces, sí, es un llamado al respeto, ¿sí? Es decir, aquí no se trata de que usted trate mal a la otra persona porque no piensa como usted, se trata más bien de contraponer argumentos, de contraponer pensamientos y en un debate siempre es con respeto que uno hace las cosas, por más que el punto de vista con el que el otro me está diciendo, yo no me sienta de acuerdo, ¿listo? Entonces, por favor, si les pido que haya como respeto, o sea, si no hay respeto, si yo veo que hay como, si con David encontramos que hay faltas de respeto, entonces ahí pues ya debemos tomar medidas, ¿listo? Entonces, por favor, eso sí, vayan preparando el tema, vayan investigando, bueno, vayan mirando cómo construir el argumento. Yo en la ruta de aprendizaje les doy como el paso a paso para construir su argumento, ¿listo? Entonces, ahí está todo, ¿listo? Bueno, chicos, que tengan muy buena noche. Mañana entonces seguimos analizando nuestro cuento de Borges y bueno, si tienen preguntas de argumentación y demás, me dicen desde el inicio para saber si tengo que sacar un tiempo para explicar algo más de la argumentación, ¿listo? Entonces, que tengan ok. buena noche. Gracias a todos por su Chao, chicos. participación, por estar. Gracias, David. Y nos Eh, vemos mañana, ¿listo? Está la hoja de ruta subida, listo, para los que no saben, ahí está, revisen en gestor de proyectos. Bueno, gracias, profe, y chao, chicos, nos vemos. Chao. Y gracias, Juan. Listo, gracias. Chao.